décadas, Irán e Israel, libraron una guerra más bien en la sombra, ¿no? Sí, una tensión constante, pero indirecta. Pero ahora, esa dinámica como que, ¡pum!, saltó por los aires. Vemos ataques directos. ¿Qué fue lo que cambió? Vamos a analizar esta escalada, que es peligrosa, basándonos en las fuentes que hemos revisado. Es que es interesante mirar un poco atrás, porque antes del 79, con el Shah en Irán, había incluso cierta cooperación, muy tácita, claro. Contra enemigos comunes, supongo. Exacto. Pero bueno, llega la Revolución Islámica y todo cambia radicalmente. El Ayatollah Khomeini calificó a Israel de enemigo del Islam. Y ahí la estrategia iraní da un giro de 180 grados. Totalmente. Pasan a la guerra indirecta. O sea, financiar, apoyar grupos. Primero la OLP, pero luego ya más estructurado con Hezbollah, Hamas, la Yihad Islámica. El famoso eje de resistencia. Una forma de proyectar poder sin arriesgarse, digamos, directamente. Justo. Y claro, Israel no se quedó de brazos cruzados. Vimos ataques en Siria contra fuerzas iraníes o de Hezbollah. Y también lo que muchos llaman una guerra encubierta, ¿no? Ciberataques, sabotajes. Sobre todo contra el programa nuclear iraní. Ah, sí. Ese es el nervio central de toda esta tensión, ¿verdad? El programa nuclear. Claro. El avance de Irán en el enriquecimiento de uranio. Bueno, Israel lo ha visto siempre como una amenaza existencial. Algo inaceptable para ellos. Exacto. Y de ahí vienen las sanciones internacionales, el famoso ciberataque Stuxnet, ¿te acuerdas? Ajá. Que dañó centrifugadoras. Sí, fue muy sonado. O el presunto sabotaje en Natanz en 2020. Son como intentos muy fuertes por frenar ese avance. Con toda esa tensión de fondo, digamos, el catalizador más reciente fue el ataque de Hamas del 7 de octubre de 2023. Y la respuesta israelí en Gaza, que fue muy contundente. Y ahí Irán, movilizó a su eje de resistencia. Los hutíes en Yemen, milicias en Irak y, de forma crucial, a Hezbollah en el Líbano. Eso preparó el terreno para lo que vino después, para algo que se había evitado por años: el choque directo. El primer golpe fuerte fue en abril de 2024, ¿verdad? El bombardeo israelí al edificio consular iraní en Damasco. Sí, ahí murieron altos mandos iraníes. Eso fue un golpe directo, casi como atacar territorio iraní para ellos. La respuesta de Irán fue, sin precedentes. Cientos de drones, misiles. Una demostración de fuerza enorme. Aunque, hay que decirlo, la mayoría fueron interceptados por Israel y sus aliados. Y después Israel contraatacó, pero de forma más bien limitada, cerca de Isfahán. Parecía como una calibración muy peligrosa, pero todavía calibración. ¿Qué rompió ese relativo equilibrio? Yo creo que la intensificación en el frente norte. La frontera con Líbano, con Hezbollah. Ajá. Israel empezó a elevar la apuesta. Asesinatos selectivos de figuras muy importantes. Fuad Shukr, un comandante clave de Hezbollah. Y el de Ismail Haniyeh, el líder de Hamas en Teherán, eso fue muy audaz. Muy audaz, sí. Y no paró ahí. Hicieron una operación para desactivar los comunicadores de Hezbollah, los Vipers estos. Sí, que causó mucho revuelo. Y luego la eliminación de Hassan Nasrallah, el líder histórico de Hezbollah. Una figura casi mítica. Y después incluso una incursión terrestre en el sur del Líbano. O sea, una ofensiva en toda regla para desmantelar la amenaza más cercana que tenían. Exacto, y claro, Irán no se iba a quedar así. Y vino el segundo ataque directo iraní en octubre de 2024. Sí, este fue diferente. Más de 180 misiles balísticos apuntando a bases militares israelíes. Y esta vez, varios impactaron. Ahí se empieza a ver otra dinámica, ¿no? La de los costos. Totalmente. Las defensas antimisiles de Israel, el Arrow 2, el Arrow 3, son muy buenas, pero carísimas. Estamos hablando de millones por cada interceptor. Exacto, unos 3 o 4 millones de dólares por cada uno. Irán, con misiles mucho más baratos, puede lanzar muchos y empezar a devastar económicamente a Israel, aunque derriben la mayoría. Y vimos que la tasa de intercepción bajó, ¿no? Del 90% a un 65% más o menos. Sí, empezó a saturarse el sistema. Y el impacto en el hospital Soroka en Beersheba, eso fue un golpe psicológico fuerte también.
La respuesta israelí a eso fue la operación Rising Lion, un ataque preventivo masivo. Sí, porque crecía el temor de que Irán estuviera ya muy cerca de tener la capacidad nuclear, sobre todo después del fracaso de las negociaciones. Y atacaron de todo: líderes militares, científicos, infraestructura nuclear como Natanz otra vez, bases de misiles. Hubo reportes de bajas civiles también. Pero había un objetivo clave que Israel, digamos, no podía alcanzar solo: la instalación nuclear subterránea de Fordow, muy protegida. Y ahí es donde entra Estados Unidos de forma directa. Sí, con bombarderos B-2, usando unas bombas especiales, las MOP GBU-57, diseñadas para penetrar búnkeres muy profundos. Y también misiles desde submarinos. Atacaron Fordow. Y pusieron una condición muy clara. Clarísima. Detengan los ataques, siéntense a negociar un nuevo acuerdo nuclear y nosotros no intervenimos más. Un mensaje directo a Teherán. Esto deja a Irán en una encrucijada muy complicada. ¿Qué opciones le quedan ahora? Bueno, podrían volver a su doctrina de paciencia estratégica, ¿no? Usar los proxies que aún les quedan, aunque Hezbollah está debilitado. ¿Atacar bases de EUW en la región, tal vez? ¿O infraestructura petrolera de aliados de EUW? Esas son opciones. O la opción más peligrosa de todas, no solo para la región, sino para la economía mundial: intentar cerrar el estrecho de Hormuz. Eso tendría consecuencias globales gravísimas. Gravísimas, y casi seguro provocaría una respuesta militar masiva de Estados Unidos e Israel. Las consecuencias serían impredecibles. Así que hemos pasado de relaciones, distantes pero funcionales hace décadas, a años de guerra encubierta y por delegación. A esta fase nueva y aterradora de confrontación directa, ya con intervención de la superpotencia. Lo que nos deja pensando. Con la magnitud de estos últimos ataques, el riesgo nuclear ahí latente, la inestabilidad en toda la región, ¿queda realmente un camino realista para bajar la tensión? Es la gran pregunta, ¿no? ¿Se puede volver a un conflicto contenido, digamos a través de proxies? ¿O ya se cruzó un umbral y entramos irrevocablemente en una fase nueva, mucho más peligrosa de choque directo? Una pregunta inquietante para reflexionar. Si esta exploración les pareció interesante, les invitamos a suscribirse a LifePod para no perderse futuros análisis como este. Déjenos sus comentarios y si les gustó, compartan este contenido.